I still want to hear the details on this, new way to Asgard you got. Spill it! It's an ancient path. We can't reach it from here. Where then? Let me collect my things and I'll show you. You ain't got no thing. Imagínate estar completamente convencido de que hay cosas en esta vida que son indestructibles. Imagínate creer que existen lazos tan verdaderos y tan puros que nada en este mundo tiene el poder de romperlos. Nos gusta pensar así, ¿no? Nos consuela creer que si queremos a alguien lo suficiente y si compartimos historias, dolor y techo con esa persona, esa relación se convierte en una fortaleza impenetrable, indestructible. Pero la vida tiene una forma muy cruel de enseñarnos que no es verdad, que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que sea inmune al daño. Por eso cuando Odín mostró su verdadero rostro ante Atreus, nos dejó una escena que él no olvidará jamás. Una escena que te deja un vacío helado en el pecho, una tragedia evitable que culmina con una conversación de apenas 2 frases, que te cambia la forma de entender las relaciones humanas para siempre. Pero para entender el peso de lo que ocurre al final, primero tendremos que retroceder y mirar dónde estábamos parados antes de que todo se cayera a pedazos. Durante gran parte de la historia, el hogar de los hermanos Sindri y Brok no era solo un lugar en el mapa para mejorar armas o guardar la partida. No, al menos yo no lo sentía así. Era como un santuario, algo mágico, era un refugio en medio de el invierno eterno que estaba afuera. Era el único sitio en todos los reinos en donde Kratos, Atreus y todos los personajes aliados podían quitarse la armadura, sentarse a comer algo caliente, divertirse, reír incluso, bajar la guardia por un momento y descansar. Sindri les abrió las puertas de su casa de par en par. Que yo sepa, no puso nada en contra, más bien puso todo a disposición de Kratos y de su hijo, absolutamente todo lo que tenía, a lo largo de los años. Su magia, recursos, herramientas, tiempo, lealtad ciega, e incluso su propia tranquilidad. Porque si recordamos, se nos vendrá a la mente el hecho de que Sindri no es un guerrero, no era un guerrero, nunca lo fue. No era aquel que buscaba gloria en la batalla o morir dignamente. Era alguien con un sueño pequeño, un sueño sencillo. Solo quería ser el mejor herrero al lado de su hermano. Alguien con quien recientemente había recuperado el cariño luego de años de separación. Porque sí, ellos, por si no lo recuerdas, no se llevaban tan bien como se llevan ahora. Él solo quería expresar su talento y vivir en paz. Y aún así decidió arriesgarlo todo, por ayudar a Atreus en su búsqueda de respuestas, porque con eso iniciamos, ¿no? Ayudar a Atreus, hacerle entender, estar ahí para él, para escucharlo y comprender la situación. Aquí en este santuario donde se suponía que todos estaban a salvo, donde eso ocurre. I'm talking to you! You never shut up! La peor parte de esta historia no es que la amenaza viniera de afuera derrumbando la puerta. Lo verdaderamente devastador, al menos para mí, es que la amenaza estuvo durmiendo en la habitación de al lado durante meses. Odín, el supuesto padre de todo, el gran manipulador de los reinos, estuvo conviviendo con ellos disfrazado. Comió en su mesa, escuchó sus planes, se ganó la compasión y la confianza de todos. Se metió hasta el corazón mismo de esta familia improvisada, pero no por eso menos fuerte que otras. Así que cuando la máscara finalmente se le cae a Odín, no hay tiempo para una gran batalla ni para prepararse. En un segundo la ilusión se rompe. Odín saca un cuchillo y apuñala a Brok directamente en el pecho. En ese instante, la escena se congela. Pero la muerte de Brok no es solo la pérdida de un personaje querido, porque no vas a negarlo. No vas a negar que te encariñaste con él, que a pesar de tener ese carácter rudo, déspota y arrogante, era un buen hombre. Y es por eso que esta escena es una escena cargada de crueldad narrativa aterradora por lo que viene después. Sindri no tenía idea de lo que su hermano estaba a punto de decirle. Escucha. Maybe if I go back to the lake. Stop it.
I know why you're gone. And I forgive you. But you gotta stop. You gotta let go. Tiempo atrás, Brock había sufrido un accidente y había muerto. Y Sindri, incapaz de soportar la idea de perder a su hermano, viajó al lago de las almas para traerlo de vuelta a la vida. Pero, en su desesperación, Sindri solo pudo recuperar 3 de las 4 partes del alma de Brock. Y logró revivirlo, sí, por supuesto, pero dejó su alma incompleta. Toda la vida que Brock estaba llevando a partir de ese momento fue una ilusión sostenida por el amor egoísta de su hermano. Sí, amor egoísta. Pero, ¿tú puedes juzgarlo? ¿Podemos juzgarlo realmente? ¿Acaso tú no harías exactamente lo mismo por esa persona que ya no está entre nosotros, pero que quisieras volver a ver aunque sea una vez más? Aquella de la que no te despediste como te hubiera gustado, aquella con la que te peleaste y nunca más volviste a ver, aquella a la que no le dijiste cosas que te hubieran gustado decirle. Estoy seguro de que haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para no sentir ese dolor. Y al menos en mi caso, yo no puedo juzgar a Sindri, porque, aunque suene egoísta, la mayoría de nosotros somos así, hermano. Pensamos en que esa persona no se vaya, no queremos que se aleje de nosotros, a pesar de que puede ser bueno para él o para ella. No consideramos esa posibilidad, ¿no? Y pedimos para que esa persona se quede, para que aguante más, porque el dolor de que jamás vuelva a estar a tu lado es algo que nunca vas a poder superar. Y cuando Brock es apuñalado, se da cuenta de la verdad. Se da cuenta de que al faltarle una parte de sí, no habrá un más allá para él. No hay Alfheim, no hay descanso eterno, no hay reunión. Solo se apaga y ya. Su existencia simplemente se extingue en la nada. Brock se va sabiendo eso. Y a pesar de todo eso, opta por perdonar a su hermano. Y es difícil escuchar cada palabra que sale de la boca de Brock. I know why you're gone. And I forgive you. But you gotta stop. You gotta let go. Bro. Sé lo que has hecho, sé lo que me hiciste, y yo te perdono, hermano, pero tienes que dejarme ir, tienes que soltarme. Y Sindri se queda quieto ahí, viendo morir a su hermano, sabiendo que no solo no pudo salvarlo esta vez, sino que lo que hizo en la primera ocasión, maldijo el descanso que debería tener su hermano cuando éste ya no estuviera más. Y es en este preciso instante cuando vemos la transformación más desgarradora de todo el juego. Porque sé que tú también recuerdas a esa persona que siempre estuvo ahí, que nunca se fue, que siempre te apoyó, que siempre te dijo que todo estaría bien, que a pesar de los problemas siempre hablaba con sabiduría y que te daba los mejores consejos. Es por eso que el cambio duele. Sindri siempre fue el personaje cómico, desde la primera entrega, aquel obsesionado con la limpieza, el tipo que no podía tocar nada sin limpiarse las manos con algo, el que le tenía fobia a la mugre, a la sangre y al germen más pequeño. Era prudente, cauteloso y hasta asustadizo, pero siempre leal, siempre fiel, siempre familiar. Pero cuando ocurre lo de Brock, esa personalidad desaparece en un segundo. Sindri se despoja de sus guantes, se mancha las manos con la sangre de su hermano sin que le importe en absoluto. La pulcritud, las manías, los miedos, todo eso se vuelve completamente irrelevante. Su mundo entero acaba de saltar en 1000 pedazos. Ese día, no solo Brock se fue. Ese día, Sindri murió con él. Y cuando Kratos y Atreus intentan acercarse a él para consolarlo o pedirle disculpas, se encuentran con un muro de frío rencor. La reacción de Sindri no es un arrebato irrazonable, ¿no lo crees?
Él tiene razón, tiene motivos para estar así. Si lo miras desde su perspectiva, tiene toda la razón del mundo, aunque no te parezca ahora, aunque no te pareciera en ese momento. Y nos deja con la que, en mi opinión, es la escena más triste de toda la saga de God of War. Sindri los acogió en su casa, les dio refugio, lealtad y amor. ¿Y qué le trajeron ellos a cambio? Le llevaron la guerra a su mesa, le llevaron la profecía, los secretos, la obsesión de Atreus por cambiar el destino y la persecución de Odín. En ese momento, en esa conversación, Sindri no ve a Kratos como el gran héroe que viene a salvar los reinos. Lo ve como el catalizador de la desgracia. Y lo que es peor, él no ve a Atreus como un niño inocente que buscaba hacer el bien, sino como a un chico irresponsable cuya curiosidad y egoísmo terminaron cobrándose la vida de lo único que Sindri amaba en este mundo. Y es ahí, con el cuerpo de Brok aún recostado en la mesa de herrera que siempre usaba él, y con Sindri consumido por un dolor absoluto, donde ocurre el diálogo que dio vida a este video. I gave you everything. My skills, my friendship, my home, my secrets, my treasures, and you just kept taking. And now what have I got? Not even my family. Atreus, devastado por la culpa, confundido y necesitando desesperadamente que el mundo vuelva a tener sentido, que no logra entender el por qué esta vez las palabras y el lo siento no sirven de nada, que por qué esta vez no pueden arreglarlo como la familia que son, mira a Kratos y pronuncia la frase más difícil de digerir. I thought we were his family too. Y aquí detengámonos por un momento, a pensar en lo que hay detrás de esa frase. Atreus habla desde la perspectiva de un joven que ha crecido creyendo en el poder de las intenciones. Lo vemos a lo largo de toda la saga nórdica. Ha visto a su padre cambiar, ha visto a enemigos mortales convertirse en aliados. Para Atreus la palabra familia funciona como una especie de escudo, ¿no? O de refugio mágico. Él cree ingenuamente que si tú consideras a alguien tu familia, ese vínculo crea una obligación moral de perdón incondicional. Tienes que perdonar a tu familia, ¿no? Tienes que perdonar a aquel que te hace daño porque hay un vínculo que los une. Atreus piensa: cometí un error, las cosas salieron mal, pero te quiero, Sindri. Soy tu familia. Así que un lo siento debería ser suficiente para que me abraces y me perdones, ¿no? A veces, hermano, olvido aquellos días en los que éramos ingenuos todos. ¿Los recuerdas? Esa visión infantil del afecto, la creencia de que el amor es un contrato que lo resiste todo y que ningún error es tan grave como para destruir un lazo de sangre o de hermandad, o un lazo en general. Pero entonces interviene Kratos, y no interviene con gritos, tampoco lo hace con la furia del antiguo dios de la guerra que destruía todo a su paso. Lo hace con una voz pausada, pesada, cargada con el peso de los siglos de dolor y sufrimiento, de arrepentimiento. Kratos mira a su hijo y le responde solo con dos palabras que duelen cuando sabes la historia completa. I thought we were his family too. We were. Lo éramos. Esa frase es probablemente una de las lecciones de madurez más duras y transparentes que se han escrito en la historia de los videojuegos. Kratos no intenta ser cruel con Atreus. No lo dice para castigarlo ni para hacerle sufrir gratis, reprochándole que de alguna manera él tiene la culpa. Kratos le está enseñando a su hijo cómo funciona la vida real, sin anestesia y sin adornos, sin palabras alentadoras. El uso del tiempo pasado, lo éramos, es devastador porque destruye la fantasía de Atreus de un solo golpe. Kratos le está diciendo: sí, Atreus, éramos una familia, pero las relaciones no son estatuas de piedra que se quedan fijas para siempre. Las relaciones son seres vivos, se alimentan de la confianza, del respeto y de la protección mutua, y cuando rompes algo de eso, incluso la relación más sólida se muere. Kratos sabe mejor que nadie lo que significa destruir una familia.
Cargó durante años con las cenizas de su esposa e hijas pegadas a la piel por culpa de sus propias decisiones, de su ceguera y de su sed de poder. Él sabe perfectamente lo que se siente estar del otro lado. Sabe que cuando tú traes la ruina a la vida de alguien que te amaba, no tienes ningún derecho a exigirle que te siga queriendo. Con ese "lo éramos", Kratos le enseña a Atreus 3 lecciones fundamentales sobre la vida. La primera lección es que las intenciones no borran las consecuencias. Atreus no quería que Brok muriera, claro que no. Atreus no actuó con malicia. Él solo quería detener a Odín y salvar a los reinos. ¿Qué intenciones eran más nobles que esas? Pero al universo, hermano, al universo no le importan tus buenas intenciones cuando el resultado de tus acciones es una tumba. ¿Y cuántas veces hemos hecho esto? ¿Cuántas veces hemos hecho o hemos realizado acciones con la mejor de las intenciones y hemos terminado arruinando más las cosas? ¿Cuántas veces? Porque si por buscar tus metas le destruyes la vida a la persona que camina a tu lado o a la que quieres a tu lado, esa persona no tiene por qué perdonarte solo porque no era tu intención. Y la segunda lección es más pesada aún, y es que el perdón no es una obligación. Atreus quería que Sindri lo perdonara no para aliviar el dolor de Sindri, tú lo viste y yo lo vi, sino para aliviar su propia culpa. Atreus no quería cargar con la sensación de ser el responsable de la muerte de Brok, el que trajo a Odín a la casa, el que impulsó a todos a creer en una mentira. Incluso sin saber, eso no importa. Él se sentía culpable. Quería que Sindri le dijera: no pasa nada, seguimos siendo familia, todo está bien, solo para poder dormir tranquilo por la noche. Kratos le hace ver que eso es un acto de egoísmo, obligar a la víctima de tu error a que te consuele a ti. Y la tercera lección es la más dolorosa de todas. Hay rupturas que son definitivas. Tal vez nos han enseñado y has aprendido de las películas, de los libros y los videojuegos que siempre hay tiempo para una reconciliación. ¿No es así? Nos han enseñado que al final del camino siempre hay un abrazo, una conversación sanadora y un final de cuento. Pero God of War Ragnarok se niega a darte ese consuelo. Al final del juego no hay ninguna misión secundaria para arreglar la amistad con Sindri. No hay ningún regalo mágico que le devuelva la sonrisa, incluso en las escenas posteriores. Cuando te cruzas con él en los momentos finales, Sindri ni siquiera te mira a los ojos. Solo está ahí por lo que debe estar y luego se va. Te da la espalda. Se convirtió en esa cáscara vacía consumida por el duelo y por el resentimiento. Porque esas dos palabras que te estoy mostrando aquí son el instante preciso en el que Atreus deja de ser un niño que cree en cuentos donde todo se soluciona con buenas intenciones y de alguna manera se convierte en ese adulto que debe aprender a caminar cargando con el peso de las cicatrices que dejaron a los demás, que dejaste a los demás. Y esto es lo que hace que esta escena sea tan potente. No se trata solo de enanos, de dioses o de profecías, sino de nosotros. Se trata de nuestras propias familias, de nuestros propios amigos de toda la vida. De esas relaciones que a veces damos por sentadas pensando que jamás se van a terminar. Nos pasamos la vida repitiendo las frases hechas como "la familia es para siempre", o "los verdaderos amigos aguantan lo que sea", o incluso "mi pareja siempre me va a amar, no importa lo que haga". Pero la realidad es diferente. La realidad es que cualquier lazo, por más puro, hermoso y antiguo que sea, se puede romper si no se cuida. A veces no se rompe por una gran maldad, se rompe por negligencia, por arrastrar a los demás a nuestros propios miedos, a nuestros propios problemas, o por no medir el impacto de nuestras decisiones en la vida de quienes nos rodean. Aquí se nos demuestra el amor inmenso que tenía Sindri hacia Brok. Él era su hermano, lo único que le quedaba. Aquel con el cual recién había recuperado la confianza, el respeto y el amor que tenían, que quería empezar, que estaba empezando de cero. Y ahora ya no está. Se acabó, no hay vuelta atrás. Solo respetar la última petición de tu hermano, por el amor que le tienes. Y sabes, hermano, creo que hay algo que en esta escena que se nos pasa. Creo que cuando alguien se va de este mundo, tiene que irse con todas sus partes, con todas las partes de su alma hacia el otro lado. Y es por eso que cuando Brok se fue, al faltarle una parte del alma, tenía que llevarse la de Sindri.
esa parte que le falta. La alegría, el no renegar por todo, el sonreír, el ser feliz. La parte ausente de Brock se le entregó Sindri cuando él se fue. La frase de Kratos nos recuerda que el respeto a veces significa aceptar que has perdido a alguien para siempre. Nos enseña que pedir perdón no borra el daño, que a veces los hados no son tan amables, que cada quien lleva el duelo a su manera, que hay momentos en los que lo único que nos queda por hacer es simplemente mirar atrás, aceptar nuestra responsabilidad y aprender a vivir con el doloroso recuerdo de lo que un día fue hermoso, pero que hoy solo se queda en un lo éramos. A hole. What? Gets bigger the more you take away. Gracias por llegar hasta el final del video, hermano. A veces es difícil sobrellevar una carga tan pesada. A veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, sin importar el sufrimiento de alguien más. A veces no nos damos cuenta, a veces sí nos damos cuenta. Y es difícil no caer en la tentación de buscar nuestro bienestar personal por sobre el de otra persona. Eso es todo por este video. Como siempre, ya sabes que yo soy Cevichito y te digo adiós.